Hola mis amigos que visitan este canal. Muchos sabrán que en el Ecuador existen varios cuentos y leyendas tradicionales que pasan por generaciones, sembrando el miedo. Hoy hemos recopilado los más tradicionales y mejores cuentos de miedo y de horror de las diferentes regiones del Ecuador, en especial entre la sierra y la costa. Pero, ¿cuál es el origen de las leyendas ecuatorianas? Las leyendas ecuatorianas en su mayoría tienen su origen en época de la conquista española y nace de anécdotas y experiencias de célebres personajes de ese tiempo, que al ser transmitidos de una a otra persona, el ingenio popular va dejando huellas hasta convertirla en una historia un tanto real y un tanto ficticia, que se han ido contando de generación en generación. En lo personal, a mí me encanta que de chico me cuente mi abuela esas historias. Incluso ahora, ¿a quién no le encanta la manera de contar historias de las abuelas? En fin, comencemos con esta historia que es de la ciudad de Ibarra, que se dice que dos grandes amigos, Manuel y Carlos, a los cuales cierto día se les fue encomendado por don Martín, el papá de Carlos, un encargo, el cual consistía en que llegasen hasta cierto potrero o estancia, secasen el agua de la acequia del vecino y regasen la sementera de papas de la familia, la cual estaba a punto de echarse a perder. Y en la noche, muy noche, se les podía encontrar a los dos caminando entre los oscuros callejones, en donde, a medida que avanzaban, se escuchaba cada vez más intensamente el escalofriante tum, 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 tum. Con los nervios de punta, decidieron ocultarse tras la pared de una casa abandonada, desde donde vieron una escena que cambiaría sus vidas para siempre. Unos cuerpos flotantes encapuchados, con velas largas apagadas, cruzaron el lugar llevando una carroza montada por un ser temible, vestido de rojo, de curvos cuernos, afilados dientes de lobo y unos ojos de serpiente que inquietaban hasta el alma del más valiente. Siguiéndole, se lo podía ver a un individuo de blanco semblante, casi transparente, que tocaba una especie de tambor, del cual venía el escuchado tum, tum, tum. He aquí el horror, recordando ciertas historias contadas de boca de sus abuelos y abuelas, reconociendo el tambor que llevaba aquel ser blanquecino, era nada más ni nada menos que la legendaria caja ronca. Al ver este objeto tan nombrado por sus abuelos, los dos amigos, muertos de miedo, se desplomaron al instante. Minutos después, llenos de horror, Carlos y Manuel despertaron, decididos a ir a la estancia, temerosos todavía, porque si les apareciera la caja ronca. Salieron de esa casa, se dirigieron a la estancia, y cuál no sería su sorpresa, que de repentinamente de la nada apareció la misteriosa procesión fúnebre. Los chicos no podían moverse, querían rezar, pero sus gargantas estaban hechos nudos y no podían hablar. Querían correr, pero sus pies estaban tan pesados que ni siquiera podían levantarse del suelo. Así que se agarraron en un abrazo fuerte. Y es así que cuando más se acercaba, más tenían miedo los jóvenes. Desde ahí no se supo lo que pasó aquella noche con los jóvenes. Al día siguiente, ellos despertaron llenos de lodo y con velas verdes aún humeantes en sus manos.
Pero la pesadilla no había llegado a su fin. Como les dije, llevaban consigo, cogidos de la mano, una vela de aquellas que sostenían los seres encapuchados, solo que no eran simples velas, para que no se olvidasen de aquel sueño de horror. Dichas velas eran los huesos fríos de un muerto. Un llanto de desesperación despertó a los pocos vecinos del lugar. En aquel oscuro lugar encontraron a los dos temblando de pies a cabeza, murmurando ciertas palabras inentendibles, a los que cesaron después de que las familias Domínguez y Guanoluisa, los vecinos, hicieron todo lo intento por calmarlos. Después de ciertas discusiones entre dichas familias, los jóvenes regresaron a casa de don Martín, al que le contaron lo ocurrido. Por supuesto, Martín no les creyó ni una palabra, tachándolos de vagos. Grotescamente deformado, uno de los muchachos sobrevivía. De él se apiadó uno de los conquistadores llamado Hernán Suárez. Pero después del incidente, nunca se volvió a oír el tum, tum entre las calles de Ibarra, pero la marca de aquella noche de terror nunca se borrará de ninguno de los dos. Los vecinos del lugar todavía cuentan esta anécdota para aquellos aventurados que se atreven a salir durante las noches. Carlos y Manuel aprendieron la lección y nunca volvieron a rondar en la oscuridad a esas horas de la noche. Bien, esta historia narra la ciudad de Ibarra, pero vamos con otro corto, una famosísima, conocida en el convento de San Diego y por qué no decirlo en todo el país, el Ecuador. Esta historia se cuenta como un padre, el cual no era precisamente el mejor debido a su mala conducta. La leyenda cuenta que este padre todas las noches salía a tomar aguardiente. Para salir tenía que subir en el brazo de una estatua de Cristo, pero una noche mientras intentaba salir se dio cuenta que la estatua lo regresó a ver y dijo: ¿hasta cuándo, padre Almeida? Era Dios quien por medio de la estatua le hablaba, pero el padre Almeida, recordando sus repentinas noches de locura afuera, le contestó: hasta la vuelta, señor, y se marchó. Una vez emborrachado, salió de la cantina y se encontraba paseando por las calles de Quito hasta que pasaron 6 hombres altos, completamente vestidos de negro como un ataúd. Aunque el padre Almeida pensó que era un toro con el cual chocó y se desplomó, pero al levantarse regresó a ver en el interior del ataúd y era él, el padre Almeida, en el interior. Del asombro huyó del lugar. Se puso a pensar que eso era una señal y que si seguía así podría morir intoxicado. Desde ese día ya no ha vuelto a tomar y se nota en la cara de la estatua de Cristo más sonriente. Ahora bien, se cuenta que el padre Almeida desde esa noche no pudo regresar al convento. Se había fabricado una ermita en la que puso pocos recuerdos de él, y junto con una autobiografía que él mismo se escribió, desaparecieron misteriosamente del lugar, dejando así solo entre los padres y los conocidos que vieron al padre Almeida en vida. Solo ellos saben cuál fue el fin de su existencia. Este es el fin de una historia corta. Hay versiones más detalladas, pero esta vez es corta por motivos de tiempo. Bien, amigos, en otra ocasión volveremos con más historias de terror ecuatorianas.
Espero que les haya gustado y no se olviden de darle like al video y visitarme en mi canal. Este video es el segundo del canal. Dentro de otros 3 días volveré a subir un video. Hasta eso voy a tratar de subir un video de hechos paranormales, de hechos milagrosos que han sucedido en mi país. Hasta pronto, compañeros.